En las últimas semanas se han revelado detalles interesantes sobre el nuevo juego The Past Within que iremos repasando a lo largo de este video. El primero es que se están haciendo más pruebas y agregando elementos que les han tomado más tiempo del que habían pensado. También debido a factores externos como que el compositor de las piezas musicales, Victor Buselar, sufrió lesiones físicas y estuvo algunos meses recuperándose, por lo que por el momento los desarrolladores no quieren dar una fecha concreta hasta que ya tengan todo terminado, para no hacer falsas promesas. Aunque sabemos que no pasará de este año, pues en su stand virtual en la Gamescom 2022, en la información del juego decía que sería lanzado en otoño del 2022. En el hemisferio norte el otoño comprende desde fines de septiembre hasta fines de diciembre, lo que significa que en este periodo el juego podría ser lanzado. Otra información que se ha revelado en la página de Steam del juego es que este tendrá 2 capítulos, probablemente como Paradox, que uno será gratis y otro de paga. Además tendrá un tiempo promedio de juego de 2 horas. También se revelaron hace unas semanas que tienen otro juego que vendrá este mismo año, sin embargo aún no sabemos nada sobre este. En la misma publicación también se dio a conocer una imagen en la que podemos ver a Rose en una estación de tren con un coche. Es posible de que la bebé que se encuentre ahí sea Laura Vanderboom, pues esta es la que la cuida a lo largo de su etapa joven, como hemos visto antes. En la descripción pone: a veces un tren se retrasa, pero luego otro llega a tiempo. Quizás el tren esté regresando a Rusty Lake, pues recordemos que cuando Laura conoció a su novio Bob, ella no vivía ahí, sino que retornó mucho después, cuando su salud mental se vio perjudicada. Así que puede que Rose haya ido a buscar una vida fuera del lugar en donde pasaron tantas tragedias familiares, pero que regrese por el único vínculo al que aún le guardaba aprecio, su padre, que de alguna manera contactará con ella para pedir su ayuda, como vimos en el demo que se estrenó en el mes de febrero. Claro, siempre y cuando estos detalles no los cambien en el producto final. Ahora bien, como hemos visto en la premisa del juego, dice que nos comunicaremos con el pasado, pero ¿en qué momento del pasado exactamente? Puede que en las imágenes promocionales esté la respuesta. Ahí vemos que el ataúd de Albert está en exhibición, en lo que parece ser su sepelio, lo que nos indica que podría ser días después de su muerte, en 1926, y el futuro podría ubicarse entre 1935, que es el año en el que Laura nació, y 1938, considerando que hasta la edad de 3 años, Laura aún podría ser transportada en un carrito para niños, lo que nos da entre 9 a 11 años de diferencia entre la muerte de Albert y el momento en el que Rose empiece a poner en movimiento los planes de su padre. Por lo cual es probable que sea su alma la que se comunique con ella. Sin embargo, tendremos que esperar para saber si todo esto es cierto. Lo que nos lleva a un detalle más revelador, que se nos ha dado a conocer esta semana, pues en una publicación en sus redes sociales a manera de meme, los desarrolladores han revelado el objetivo del plan de Albert, el cual es resucitarlo. Sin embargo, aún no sabemos qué método tomará Rose para llevar a cabo esto, y si va a ser por medio de un ritual de reencarnación como el de William, u otro procedimiento. Esta no es la primera vez que Rose ayuda a revivir a alguien, pues ya tiene experiencia en ello, por lo que parece ser la más indicada para el trabajo. Pero ¿por qué Albert querría resucitar? Pues eso aún no está del todo claro. Sin embargo, hay una teoría que ha ido tomando un poco de fuerza estos últimos meses entre los usuarios de la comunidad de Reddit de Rusty Lake,
y es la que Dale es la reencarnación de Albert. Como hemos visto, Albert se ve bastante relacionado con la imagen de un venado. Bueno, más bien con el cráneo de este. Recordemos que fue con él que hizo el ritual vudú que llevó a la muerte de su hermano y esposa. Por otro lado, a Dale en Paradox y en The White Door se le ha visto con la cabeza de uno, probablemente haciendo referencia de que esta será su forma antropomorfa cuando alcance la iluminación. Ambos comparten este animal, pero ¿de verdad los vincula su figura de alguna manera? Recordemos que no solo ellos la comparten, sino que el padre de Jacob, Nicholas Highlander, también usaba la máscara de este animal para representarse, y posteriormente vendría a ser su nueva forma al llegar al hotel siendo un ser antropomorfo con aspecto de venado. Él no podría ser una de las vidas pasadas de Albert, ya que las fechas no encajan, pues el señor Venado fue asesinado en 1893 y Albert nació mucho antes, en 1867, así que no podría estar vinculado por esta parte con el señor Venado. Sin embargo, hay otro detalle que también hace falta mencionar, y son las cabezas. Mientras que la de Albert es un cráneo, la que se muestra en Dale parece ser una cabeza cercenada de un venado real, que ya se había visto antes en Caso 23, y de la misma manera en Paradox, ambas cortadas por un alma corrupta. Como dato curioso, este acto de cortar cabezas parece ser una práctica recurrente de estas. Pues recordemos que en el molino, el alma de Laura también cortó la cabeza de una vaca que se encontraba allí. En fin, al ser una cabeza cortada, podríamos decir que hay una posibilidad de que esta no sea la forma iluminada de Dale, y el cráneo de venado de Albert podría ser solo una máscara más de las que le gustaba usar, pues recordemos que cada máscara que usaba le daba diferentes habilidades. El cráneo del venado parece especial para realizar rituales, en este caso de vudú. Pero no es la primera vez que la figura del venado se usa para realizar rituales, pues recordemos que Nicholas también usaba una máscara de venado para realizar los suyos. Otro punto que avala esta teoría es el tema de las fechas, pues Dale nació 4 años después de la muerte de Albert, por lo que si nos basamos en la línea de tiempo y que Rose haya intervenido en esos 4 años para ayudar a su padre a reencarnar, podría ser posible. Y por último, los cerebros, que podría ser o no un guiño a cómo fue almacenado el cerebro de Albert en Roots, después de ser uno de los sacrificios humanos. Por otro lado, vemos en Paradox que la mente de Dale también es extraída de la misma manera y dejada en un frasco igual al de ese entonces. Puede que hayan querido dejar alguna coincidencia notoria entre estas dos escenas, sin embargo es meramente una especulación, pues almacenar órganos de esta manera es una práctica común que se realiza al querer preservarlos. Y además esto no ocurrió en la realidad, ya que recordemos que Paradox ocurre dentro de la mente de Dale. Estos son algunos sustentos que dan pie a la teoría de Dale siendo la reencarnación de Albert. Dejaré un video en la descripción donde se apoya esta premisa con más bases por si quieren verlo. Sin embargo, ¿ustedes qué creen? ¿Piensan que Dale es la reencarnación de Albert? ¿Cuál creen que sea el motivo que tiene Albert para querer resucitar? Solo resta esperar para que nuestras dudas sean despejadas y estar atentos a la fecha de estreno, que es posible que sea anunciada dentro de poco.